El rey y la corte. Luis XVI de Francia fue rey de Francia y de Navarra entre 1774 y 1789. Su llegada al trono hizo pensar en grandes reformas del Estado, pero su falta de carácter, las intrigas de su corte y la oposición de los nobles le impidieron llevar a cabo las medidas oportunas en cuanto a política exterior. Tuvo más éxito debilitando a Gran Bretaña y manteniendo la paz en Europa. La Revolución Francesa fue el cambio político más importante que se produjo en Europa a fines del siglo XVIII. Sirvió de ejemplo para otros países y promovió la democracia en el mundo. Unidad en la monarquía francesa. La influencia de los revolucionarios franceses fueron enormes. Por el gobierno, la economía y las relaciones sociales fueron modificados en Francia, en gran parte de Europa y el mundo. Sus ideales y sus hechos repercutan todavía en la actualidad. Nuestras ideas de libertad, democracia, derechos y deberes nacieron de este conflicto europeo de finales del siglo XVIII. La Revolución Francesa fue un enfrentamiento social y político que sacudió a Francia y otras naciones en Europa, que enfrentaban el sistema del antiguo régimen basado en la monarquía. Situación de la hacienda. El estallido de la Revolución Francesa también se debe a diversas causas económicas. Ya hemos mencionado que antes del estallido de la Revolución, la economía francesa no pasaba por buenos momentos. Una de las causas principales era la mala situación de la agricultura. Entre los años 1787 y 1788 se caracterizaron por malas condiciones meteorológicas que causaban una durísima crisis de subsistencia, donde muchos de los agricultores se vieron obligados a recurrir a la mendicidad o a la caridad en las ciudades próximas. Como ya hemos mencionado, dicho antes, París contaba con 660.000 habitantes ese año, pues de esos 60.000 eran mendigos. Cada vez la demanda de producción industriales era más baja y significó paro y pobreza para los trabajadores de pequeñas empresas o negocios. La escasez conducía a que los precios suban y las provocaba el descontento social de los grupos más desfavorecidos. La Bastilla. La Bastilla era una fortaleza que protegía el costado oriental de París, conocida formalmente como la Bastilla Saint-Antoine. Desempeñó un papel importante en los conflictos internos de Francia y por la mayor parte de su historia fue usada como una prisión estatal por los reyes de Francia. Fue construida para defender el acceso oriental de la ciudad de París de la amenaza inglesa en la Guerra de los 100 años. La toma de la Bastilla. Fue tomada por una multitud el 14 de julio de 1789 durante la Revolución Francesa, convirtiéndose en un símbolo importante del movimiento republicano francés. Tiempo después fue demolida y reemplazada por la Place de la Bastille o Plaza de la Bastilla. La histórica sesión del 4 de agosto. Fue la sesión de la Asamblea Constituyente Francesa durante la cual es abolido el sistema feudal en Francia. Es una de las fechas fundamentales de la Revolución Francesa, ya que supone la abolición de los derechos y privilegios de los primeros estamentos, nobleza y clero de las ciudades provincianas y corporaciones. Fue la consecuencia directa de la insurrección campesina conocida como Gran Miedo, que se extendió por la mayor parte de Francia a finales de julio de 1789. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto de 1789, es uno de los documentos fundamentales de la Revolución Francesa en cuanto a definir los derechos personales y los de la comunidad. Fue influenciada por la doctrina de los derechos naturales, los derechos del hombre y etcétera, que se entienden como universales, aun cuando establece los derechos fundamentales de los ciudadanos franceses y de todos los hombres sin excepción, aunque no se refiere a la condición de las mujeres o la esclavitud, aunque esta última será abolida por la Convención Nacional el 4 de febrero de 1794.
Sin embargo, es considerado un documento precursor de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Consecuencias de la Revolución Francesa: políticas, económicas, sociales y culturales. Fin del antiguo régimen. La Revolución Francesa abolió todos los elementos del feudalismo, como la servidumbre. Los privilegios del clero y la nobleza también llegaron a su fin. Se estableció un nuevo orden sobre la base de la Declaración de los Derechos del Hombre. La declaración tiene un lugar muy importante en la historia del hombre, junto con otros documentos del mundo de importancia mundial, tales como la Carta Magna para el pueblo inglés del siglo XIII y la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América del siglo XVIII. La bandera o lema de la Revolución Francesa fue libertad, igualdad y fraternidad. Para los franceses, la libertad significa el derecho a la propiedad, la seguridad de la vida, a la resistencia, al culto, etc. Igualdad significa la ausencia de todos los elementos del feudalismo, incluyendo la servidumbre y los privilegios del clero y la nobleza. Maximilien Robespierre nació el 6 de mayo de 1758 y murió el 28 de julio de 1794. Estuvo de encargo electo al convenio. Se tomó inmediatamente como objetivo por los girondinos, hace bloque ayudado de Marat y Danton, y será su principal acusador en mayo de 1793. Sigue siendo el principal de su gobierno. Se detiene en julio de 1794. Honoré Gabriel nace el 9 de marzo de 1749 y muere el 2 de abril de 1791. Se eligió, aunque noble, representante tercero del estado de Axis, abogado y orador prestigioso, abogado en vano por una monarquía constitucional, no pudiendo ser ministro bajo el conveniente, suscribe entonces secretamente a Luis XVI. María Antonieta nace el 2 de noviembre de 1755 y muere el 16 de octubre de 1793. Nació en Francia, que colocaba sus diferencias en 7 años antes, en 1770, el heredero al trono francés, nieto de Luis XV. Casaron los archiduques austríacos, sellando una alianza que cierta gente todavía se sentía era artificial. La novia era 15 años de viejo, la preparación 16. Su unión estimuló la construcción de la ópera, en donde los festivales de la boda fueron llevados a cabo. Jean Marat nació el 24 de mayo de 1743 y murió el 13 de julio de 1793. Doctor durante la Revolución Pública, conocido como el amigo del pueblo. Es elegido por el convenio y es en parte responsable de las masacres de septiembre. Es asesinado por Charlotte. Luis XVI nació el 23 de agosto de 1754 y murió el 21 de enero de 1793. Hijo pequeño de Luis XV, aconsejado por Maurepas, elegido como ministro de hombres de talento. Su público exterior, en particular en América, restauró el prestigio de Francia. Camille Desmoulins nació el 2 de marzo de 1760
y murió el 5 de abril de 1794. Publicista y periodista, autor del diario Las Revoluciones de Francia y brabante a miembro del Club de los Cordeliers, clasificado entre los clementes por Robespierre, se realizará al mismo tiempo que Danton el 5 de abril de 1794. Danton nació el 26 de octubre de 1759 y murió el 5 de abril de 1794. Clérigo en París en 1780, luego abogado en 1787, orador muy escuchado de los Cordeliers, uno de los organizadores de la penitencia del Champ de Mars. Su papel es esencial en el motín del 10 de agosto de 1792, que invierte la monarquía, cargo electo al convenio, luego nombrado al comité para ocuparse de los asuntos exteriores.